La oscuridad que acecha en el asilo psiquiátrico. Hace unos años, mientras estaba cursando mis estudios de psicología, tuve una experiencia que nunca podré olvidar. Fui seleccionado para realizar una pasantía en un antiguo y desolado asilo psiquiátrico, ubicado en las afueras de la ciudad. El lugar había sido clausurado décadas atrás, pero aún guardaba secretos inquietantes en su interior. Desde el momento en que puse un pie en aquel recinto, una extraña sensación me invadió, como si el aire estuviera cargado con el peso del pasado. Los pasillos estaban oscuros y fríos, y las paredes mostraban signos de desgaste y abandono. A pesar de todo, estaba emocionado por tener la oportunidad de estudiar la historia y el comportamiento de los pacientes que alguna vez habitaron aquel tétrico lugar. Mi primera noche allí fue, sin duda, la más aterradora de todas. Me asignaron una pequeña habitación en uno de los extremos del edificio, cerca de una ala que solía albergar a los pacientes más perturbados. A medida que la noche avanzaba, podía escuchar sutilmente los murmullos y susurros de voces inidentificables que parecían emanar de las paredes. Durante los días siguientes, mientras realizaba mis observaciones, me di cuenta de que había ciertas áreas del asilo que estaban cerradas al público. Intrigado, decidí investigar por mi cuenta y encontré una puerta que llevaba a una ala completamente abandonada. La oscuridad reinante en aquel lugar era absoluta, solo interrumpida por el débil haz de luz que proyectaba mi linterna. Mientras exploraba los sombríos pasillos, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un sonido inquietante, como si alguien o algo estuviera arrastrándose detrás de mí. Al volverme, no vi nada más que la oscuridad implacable. Intentando calmar mis nervios, continué mi camino, pero entonces percibí una figura borrosa en la distancia. Mi pulso se aceleró aún más, y mis manos temblorosas apenas sostenían la linterna. Al acercarme, la imagen se hizo más clara, una figura desaliñada y desfigurada de un antiguo paciente, con ojos sin vida que parecían traspasar mi alma. Antes de poder reaccionar, la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Estaba petrificado, incapaz de moverme o hablar. En ese momento, el aire se tornó gélido y una brisa fantasmal me envolvió. Me di cuenta de que algo siniestro estaba ocurriendo en ese lugar, algo que desafiaba toda explicación racional. Desde esa noche, mi estancia en el asilo se volvió más y más angustiante. Otras personas que trabajaban allí también relataron haber experimentado fenómenos inexplicables. Ruidos extraños, apariciones espectrales y sensaciones de ser observados se convirtieron en parte de la rutina diaria. Aunque logré mantener mi profesionalismo durante el día, las noches se volvieron un verdadero tormento. Pesadillas vívidas y perturbadoras se apoderaron de mi sueño, y cada vez que cerraba los ojos, podía ver los rostros atormentados de los antiguos pacientes del asilo. El punto culminante de mi experiencia ocurrió una noche mientras revisaba unos archivos en la sala de registros. La luz parpadeante de una lámpara antigua creaba sombras danzantes en las paredes, y podía sentir una presencia ominosa a mi alrededor. De repente, los archivos comenzaron a volar por la habitación, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible.
Mientras luchaba por mantener la calma, una voz susurrante resonó en mi oído, pronunciando palabras ininteligibles. El miedo se apoderó de mí y salí corriendo de la sala, dejando los archivos dispersos en el suelo. Me refugié en mi habitación, temblando y preguntándome qué demonios estaba ocurriendo en ese lugar. Decidí hablar con otros miembros del personal sobre mis experiencias, y para mi sorpresa, muchos de ellos tenían historias similares. Al parecer, el asilo estaba impregnado de una energía oscura y opresiva, y los fenómenos inexplicables eran una constante en la vida de quienes trabajaban allí. Finalmente, llegó el día en que tuve que terminar mi pasantía. Estaba aliviado de dejar atrás aquel lugar aterrador, pero a la vez me quedó una sensación de intriga y fascinación por los misterios que albergaba. Aunque nunca pude explicar lo que experimenté de manera racional, sé que algo más allá de lo comprensible se escondía en los pasillos y habitaciones del asilo. Desde entonces, he compartido mi experiencia con otros, tratando de entender y dar voz a las almas atormentadas que alguna vez habitaban ese asilo psiquiátrico. A través de mi relato, espero que aquellos que lo escuchen comprendan la verdadera oscuridad que puede acechar en los lugares olvidados y abandonados, y la importancia de respetar y recordar a quienes sufrieron allí. Pero recuerden, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar un asilo psiquiátrico abandonado, piénsenlo 2 veces antes de aventurarse en sus sombras. El pasado nunca duerme y puede despertar en formas que jamás podríamos imaginar.